La epopeya de Gilgamesh es la primera gran obra literaria de la historia mundial, y en ella se narran las hazañas legendarias del que fuera rey de los sumerios, Gilgamesh. Allí se cuenta cómo al final de sus días el gran rey se quedó cavilando sobre la futilidad de la vida. Descorazonado, se lamentaba de esta forma: he recorrido todos los países, he atravesado escarpados montes, he cruzado todos los mares y no he encontrado nada que me hiciese feliz. Me he condenado a la miseria y mi cuerpo ha sido un saco de dolores. Este es un canal dedicado a la divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante de todos los tiempos. Cioran, Émile Michel Cioran, sabía que este tan antiguo lamento de Gilgamesh obedece a una ley general. Lo que se llama experiencia, dice, no es otra cosa que la decepción consecutiva a una causa por la que nos hemos apasionado durante un tiempo. Cuanto mayor haya sido el entusiasmo, mayor será la decepción. Tener experiencia significa espiar los entusiasmos. Cioran es un gran experto a la hora de encontrar maneras de traducir de un modo literariamente hermoso, sin duda, el estado de ánimo del desencanto, de la frustración, al que se llega cuando contrastamos nuestras ilusiones y nuestras pasiones con lo que a cambio de ello nos da la realidad. Tarde o temprano, cada deseo debe encontrar su fatiga, su verdad, dice también Cioran, por ejemplo, y ratifica esta forma de mirar cuando asimismo afirma: una pasión es perecedera, se degrada como todo aquello que participa de la vida. Los estoicos parece que encontraron una solución para evitar ese sufrimiento que conlleva el hecho de que nuestras pasiones y nuestros deseos acaben topándose con la barrera que para ellos supone la realidad, de modo que al final siempre acabe llegando la decepción. Cuán dulce es haber fatigado y abandonado los deseos, decía Séneca, por ejemplo. Venía así a proponer una alternativa algo semejante a aquella que recomienda que si te duele la cabeza, el remedio taxativo es cortársela, decapitarse. Bueno, un poco cruel esta comparación, porque no hay duda de que la lectura de los estoicos y de Séneca, entre ellos, produce muchas veces efectos balsámicos. Para según qué momentos, la lectura de los estoicos es muy recomendable. Pero bueno, el asunto queda planteado a estas alturas en los términos de la siguiente pregunta: ¿se puede vivir sin pasión? ¿Se puede vivir sin deseos? Las ascuas de nuestro interior, dice también Cioran, parece que paradójicamente, respecto de las anteriores citas, las ascuas de nuestro interior son los arquitectos de la vida. El mundo no es más que una prolongación exterior de nuestra hoguera. Las ascuas de nuestro interior, es decir, precisamente nuestras pasiones y nuestros deseos. Y María Zambrano dice, en un sentido
que viene a confluir con esto que dice Cioran. Por algo Cioran admiraba a María Zambrano. Vivir, dice Zambrano, al menos humanamente, es transitar, estarse yendo hacia siempre más allá. Por tanto, parece que lo que aquí está en juego, el asunto del que se trata, es el de adoptar la perspectiva adecuada. Gilgamesh y Cioran, el Cioran de las primeras citas expuestas al menos, valoran la vida, y parece que con bastante lógica, eso sí, por los resultados conseguidos, por el logro de los objetivos. Y por ese camino, efectivamente, uno llega inevitablemente, tarde o temprano, a la decepción, al momento de fatiga y al desistimiento, porque uno no llegará a encontrar aquello que colmará del todo sus deseos. Nunca llegará a eso. Cada meta que alcanzamos resulta ser finalmente solo una etapa en el camino hacia la siguiente meta. Pero, ¿y si los requisitos para que la vida discurra no residen tanto en el logro de los objetivos como en el hecho de perseguirlos, de tener siempre por delante una tarea que nos conduzca hacia alguna meta, más que al hecho de alcanzar esa meta? Ortega y Gasset decía precisamente en ese sentido que la auténtica plenitud vital no consiste en la satisfacción, en el logro, en la arribada. Ya decía Cervantes que el camino es siempre mejor que la posada. Según esto, parece que efectivamente necesitamos, para que la vida funcione, tener una finalidad hacia la que apuntar, sentir que en la vida no andamos por andar, tenemos una meta, vamos hacia algún sitio, hacia un objetivo, un para qué. Sin embargo, y como hemos constatado, resulta después que las metas tienen también algo de decepcionante y melancólico. Bien, porque no llegamos a alcanzarlas, o bien porque si las alcanzamos, se apaga esa ilusión. De las dos formas se hace posible comprobar que lo que más cumplidamente nos llenaba era lo que estaba antes de llegar a la meta, la sensación de estar en marcha. Ese peregrino del ser, ese sustancial emigrante, es el hombre, decía Ortega. Cuando Ortega, dice a sí mismo: mi yo no es sino un programa de quehaceres, no está diciendo mi yo es el conjunto de mis logros, de mis metas alcanzadas. Está remitiéndonos al camino y no precisamente a la posada, como vimos que comentaba Cervantes según Ortega. En suma, que la vida es ante todo una función de lo que todavía tenemos pendiente de hacer. Es el recurso del que disponemos para intentar cubrir la distancia entre lo que ahora somos y lo que aspiramos a ser. Si nos rendimos ante las dificultades o si nos plantamos en lo que ya hemos conseguido, la vida daría por concluida su razón de ser, porque esa vida no es sino la función que nos empuja a conseguir lo que aún nos falta. Ortega habla precisamente de que para tener la disposición adecuada para transitar por la vida es preciso tener sensibilidad para el más allá, la cual supone dos cosas.
Una, fe en la vida, al esperar que la porción ignorada de ella es mayor y mejor que la ya sabida. Otra, fuerza creciente en la persona, porque el horizonte no se amplía nunca o casi nunca por sí mismo, sino que lo ensanchamos empujándolo con los codos de nuestra alma, que para ello necesita dilatarse, rebosar hoy su volumen de ayer. Reconozcamos, en fin, que no todo en la vida es transitar hacia lo que aún nos falta, que tampoco se trata de desdeñar lo que ya hemos alcanzado, los logros que nos invitan a instalarnos en alguna medida en ellos y disfrutarlos, aunque siempre estaremos inseguros de que eso permanezca también mañana. Pero hay parcelas en la vida en que efectivamente sentimos que hemos llegado ya a donde debíamos llegar. Lo cual debemos hacerlo compatible con ese otro impulso que nos empuja y nos sigue llevando en pos de lo que aún nos falta. Así que no hay otra solución que mantenerse en un punto intermedio entre el deseo y la satisfacción, las metas que uno se propone y su logro, el momento de reposo y el de seguir transitando hacia más allá. Hasta aquí este vídeo dedicado a las metas de la vida, que siempre estarán más allá de donde ya hemos llegado. Hasta otro vídeo, amigos.